Hola chicas y chicos, continuamos ahora con Aristóteles, su propuesta acerca de la teoría del conocimiento. Partimos de la definición de Aristóteles, por la que el ser humano es un animal racional. Vimos que las definiciones las hace por género y diferencia, aquello que tenemos en común con otros seres, el género, animal, y la diferencia, lo específico, que somos racionales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como habíamos visto en otras presentaciones, al igual que Sócrates y Platón, sostiene que la ciencia que es acerca de lo universal. Pero ya sabemos que lo universal en Aristóteles no está separado de lo material, sino que se encuentra en relación con ello a través de su teoría hilemórfica, ¿de acuerdo? Entonces la esencia del universal, la forma, se encuentra en el individuo concreto, en la sustancia primera, recordar. Por la teoría hilemórfica. Por lo tanto, nosotros que queremos llegar al conocimiento de lo universal, ¿cómo debemos hacerlo? Partiendo de la sustancia primera, de lo concreto, de lo particular. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí llegaremos al conocimiento del universal. ¿Qué es lo universal? La esencia del ser. La sustancia segunda. Que es lo que determina al ser para ser lo que es, ¿de acuerdo? ¿Qué le ocurre? Que esta sustancia segunda es lo que tenemos en común, un conjunto de seres. Por ejemplo, las vacas que tienen en común la sustancia segunda, la esencia de ser vaca, es universal, ¿de acuerdo? Y así como todos los seres. Por lo tanto, como tenemos que partir de lo sensible para llegar a lo universal, desde lo particular llegamos al universal a través de un proceso de inducción. El razonamiento inductivo es aquel que se parte de lo particular para llegar a enunciados universales o conocimientos universales, ¿de acuerdo? Es también un proceso de abstracción, ¿de acuerdo? Este proceso de inducción a la vez es un proceso de abstracción. ¿Por qué? Porque va de lo particular, de aquello de lo que nos informan los sentidos, al conocimiento universal, que es el que nos ofrece el entendimiento, nuestra parte racional, ¿de acuerdo? Habíamos ya mencionado en nuestro vídeo anterior, ¿de acuerdo?, que la ciencia, el saber, se puede establecer acerca de lo universal. ¿Por qué? Porque el ojo, el sentido, percibir, ve a Sócrates, ¿de acuerdo? Pero es el entendimiento, la razón, el intelecto, el que piensa el ser humano, el que llega al conocimiento de lo universal. Y el universal es lo que tenemos en común. Sócrates, vosotros que estáis viendo estas diapositivas, yo que realizo estos vídeos y cualquier otro individuo que pertenezca a la especie de los seres humanos. ¿De acuerdo? Este proceso de abstracción, ¿de acuerdo? Para que os comento esto para aclararlo, espero no liaros, ¿de acuerdo? Recordar que en Aristóteles hay una distinción entre la sustancia. Y aquí cuando menciono sustancia, estamos haciendo referencia a esta sustancia segunda, ¿de acuerdo? Hace una diferencia entre la sustancia y los accidentes. ¿De acuerdo? Entonces el individuo particular, el individuo concreto, tiene una sustancia que es universal, su esencia. Voy a poner aquí esencia para intentar evitar equívocos, ¿de acuerdo? Y tiene accidentes. Los accidentes es aquello que afecta a la sustancia pero sin alterarla, ¿no? Entonces veíamos en la lista de las categorías, veíamos que todos los accidentes se dicen pero en relación a la sustancia, que es el ser por excelencia. No sé si recordáis eso, pero bueno, eso es así. La abstracción, ¿en qué consiste? En que nosotros vemos individuos concretos que tienen sustancias y accidentes, ¿de acuerdo? En ese proceso de abstracción desvinculamos a la sustancia de sus particularidades. ¿Eso qué quiere decir? Que nos encontramos sustancias, pero al conocer una y otra, por ejemplo, al ver una mesa, al ver 2 mesas, al ver 3 mesas, al ver 4 mesas, desvinculamos sus particularidades, es decir, en algún sentido dejamos de prestar atención a los accidentes y nos quedamos con aquello que tienen en común, que sería la sustancia
que sería la esencia, que sería el universal. Ese sería el proceso de abstracción, desvincular a los seres de sus particularidades, de aquello que le diferencia un ser de otro dentro de la misma especie. Por lo tanto, el conocimiento en Aristóteles es un conocimiento que parte de lo particular a lo universal, ¿de acuerdo? Tener en cuenta siempre eso, que este universal, ¿dónde está? En el individuo concreto, en la sustancia primera. ¿Por qué se llama sustancia primera? Porque es el primer sustrato que nos encontramos. Una vez que analizamos, investigamos ese sustrato, ese ser sustancial, lo que encontramos es que se compone de una materia y de una forma, y entonces esa forma, que es la esencia, también es una sustancia, pues sería sustancia segunda, porque la hemos encontrado en el orden del conocimiento en segundo lugar, ¿no? Y no sería la materia. Pero bueno, ¿qué facultades intervendrían en el proceso del conocimiento? Bueno, pues interviene la facultad cognitiva sensible, la sensibilidad, ¿de acuerdo? Luego la imaginación, la memoria y la facultad cognitiva intelectual, es decir, el intelecto o entendimiento. Y ahora vamos a ver qué hace cada cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el conocimiento sensible? El conocimiento sensible a través de la sensación, lo que hace que es, pues capta a partir de los sentidos, pues la información de las sustancias individuales, concretas y particulares, ¿de acuerdo? Y nos ofrece la sensación, la posibilidad de la sensación. Los sentidos en Aristóteles son los 5 sentidos, ¿de acuerdo? El gusto, el tacto, el olfato, la vista. Y bueno, los 5 sentidos. Los sentidos son potencia. ¿Por qué? Porque los sentidos tienen la posibilidad, la capacidad, la potencia de ¿qué? De ser afectados por sensaciones externas, ¿no? Y entonces esa sensación externa es lo que actualiza. Por ejemplo, el ojo tiene la capacidad, la potencia de ver, pero necesitamos que algo externo actualice esa potencia. Recordad la teoría del movimiento de Aristóteles, en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el conocimiento sensitivo, ¿de acuerdo? Conocimiento sensible. ¿Por qué partimos del conocimiento sensible? Porque hemos visto antes que hay una definición del ser humano en la diapositiva anterior. Entonces, ¿el ser humano qué es? Animal. En un primer momento. Entonces, como en un primer momento somos animales, partimos de aquello que le es propio a todos los animales. ¿Qué es lo propio a los animales? Pues que tienen un conocimiento sensible de la realidad. La perciben, ¿de acuerdo? Por los sentidos. Ven, escuchan, tienen tacto, ¿de acuerdo? Entonces, somos animales. Eso que conocemos a través de los sentidos, que es la sensación, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que interviene la imaginación, que es la facultad de generar imágenes en nuestra mente, y por lo tanto lo percibido por los sentidos lo podemos reproducir en la mente. ¿De acuerdo? Podemos retener imágenes en nuestra mente. Como las retenemos, interviene la memoria y actúan conjuntamente. ¿De acuerdo? La imaginación nos permite generar imágenes y la memoria nos permite retener esas imágenes en nuestra mente. Del conocimiento sensible, ¿de acuerdo? En nuestra mente, que tenemos distintas imágenes y las retenemos acerca, por ejemplo, de mesas, tenemos una mesa, 2 mesas, 3 mesas, porque las hemos visto previamente a partir del conocimiento sensible, lo que ocurre, ¿qué es? Que el intelecto, el entendimiento, lo que nos permite es, a partir de eso que hemos retenido la imaginación, a partir de la sensación, alcanzar el conocimiento de lo universal, de las formas sustanciales, de las esencias de las cosas, de los universales, pero que están en las cosas, ¿de acuerdo? Y aquí, como interviene el intelecto, pues veríamos que luego el conocimiento, al igual que nuestra naturaleza humana según Aristóteles, se diferencia del resto de seres, porque los animales se quedan en el conocimiento sensible, nosotros alcanzamos un conocimiento intelectual, un conocimiento racional, que es el que nos permite alcanzar el conocimiento de lo universal. Vamos a ver cómo funciona esta facultad cognitiva intelectual, ¿de acuerdo? Aristóteles nos habla del entendimiento, intelecto, si recordáis esto sería el nous, ¿de acuerdo? Y entonces diferencia dos tipos de entendimiento. Uno que es el entendimiento paciente y otro que es el entendimiento agente o activo. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener clara
la teoría del movimiento de Aristóteles, ¿de acuerdo? Veíamos que en la teoría del movimiento se podría hacer ciencia del movimiento porque Aristóteles entiende que en todo ser hay un ser en acto y un ser en potencia, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros que estudiamos, pues en acto, ¿qué somos? Ignorantes. Pero en potencia, ¿qué somos? Sabios. Tenemos un no ser relativo, que es la sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando digo no soy un sabio, no lo digo en un sentido del no ser absoluto, sino en el no ser relativo. Eso recuerda lo que hablamos de la crítica Parménides que establecía Aristóteles. Entonces tengo la posibilidad, la potencia, ¿de qué? De alcanzar la sabiduría. Pero como puedo alcanzar la sabiduría y pasar de la ignorancia al saber, se da un movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo movimiento necesita una causa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Aristóteles tiene que aplicar esa teoría del cambio, esta teoría del conocimiento, porque el conocimiento nos hace pasar de la ignorancia a la sabiduría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos tiene que hablar de un entendimiento paciente, ¿de acuerdo? En los patéticos, que este entendimiento es potencia, capacidad, posibilidad de que de conocer lo universal, ¿de acuerdo? Pero como es el que puede conocer, necesita una causa de ese movimiento, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál va a ser la causa de ese movimiento? Un entendimiento agente o activo, ¿de acuerdo? Una causa eficiente. Esta es causa eficiente del cambio, del paso de la ignorancia a la sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este entendimiento agente o activo que llama propiamente nous. Por eso es el que realiza, ¿de acuerdo? ¿Por qué se caracteriza este entendimiento agente o activo? Por ser puro pensar sin ser pensamiento de algo concreto, ¿de acuerdo? Es puramente pensamiento, ¿de acuerdo? Pero luego el que realiza ese proceso de conocimiento, pues es el entendimiento paciente, gracias a que a la actividad, a la acción del entendimiento agente que lo actualiza y posibilita que llegue al saber. Y bueno, pues esto ha sido la propuesta epistemológica, la teoría del conocimiento de Aristóteles. Espero haber sido claro. Cualquier duda, ya sabéis, me las preguntéis en clase. Consultar los apuntes para complementar y nada, nos vemos en clase, en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho.